Bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la profeta, Pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y quiero en esta tarde darte las gracias por la bendición de poder compartir contigo. Siempre es un placer poder entrar a tu hogar y compartir la palabra del Señor. A lo largo de mi programación tenemos una línea de oración abierta y está el número de teléfono. Nos gustaría que nos llames y también quisiera invitarte a que nos puedas visitar en nuestra congregación. Ahí está nuestra dirección también en pantalla. Va a ser de mucha bendición compartir contigo. Le doy gracias al Señor en este día porque me ha permitido compartir con ustedes a lo largo de este tiempo una palabra que realmente ha sido para mí de gran bendición. Esta serie que he estado compartiendo, que empecé hace algunos programas, la reforma de Ezequías, ha sido y está siendo para mí una palabra que está confrontando mi vida y me está entregando también algunos principios básicos, fundamentales, prácticos, con los cuales caminar en un tiempo como el que estamos viviendo. Un tiempo donde la Iglesia de Jesucristo está mirando lo que Dios está haciendo, pero que como vaso, como instrumento en las manos de Dios, debemos convertirnos en esa herramienta efectiva para que el Señor establezca su reino en esta tierra. Es una gran bendición, entonces, poder compartir contigo este tema. Hemos visto algunas cosas interesantes y la introducción que hice en los dos primeros programas tenía que ver con Acaz, el padre de Ezequías, y cómo hablé acerca de cómo Ezequías hereda. Es un legado de maldad terrible porque Acaz se convierte en un rey no solamente malvado, se convierte en un rey que alejó verdaderamente al pueblo de su Dios. Y el trabajo de Ezequías consistió en restaurar el pueblo de Judá al corazón del Padre Celestial. Y yo creo que nosotros como liderazgo en este tiempo, en el siglo XXI, nos corresponde restaurar a la iglesia, a la adoración del verdadero Dios. Como líderes y gente de Dios nos corresponde empezar a limpiar el templo, el santuario, no solamente nosotros como santuario terrenal del Señor, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero también estoy hablando acerca de lo que es la congregación en sí misma. No estoy hablando de edificios, pero estoy hablando del cuerpo de Cristo, porque el Señor no habita en ningún edificio hecho de manos de hombres, pero su iglesia, que es la eclesía, que es el grupo de hombres y mujeres que Él ha apartado para sí con un sacerdocio real, para que nosotros podamos demostrar y decretar con nuestras voces y con nuestra vida que Él es el único Rey y el único Señor verdadero en el cielo y en la tierra, y que fuera de Él no hay otro. Es un tiempo, te vuelvo a decir, donde estamos siendo no solamente espectadores, pero estamos siendo testigos oculares de lo que Dios está haciendo, y al mismo tiempo estamos siendo gente usada por Dios para establecer entonces sus principios y su orden en la tierra. Quiero mencionar rápidamente algunas de las cosas que hemos visto de Ezequías porque considero que son muy importantes. Estamos leyendo en este momento Segunda de Reyes capítulo 18 del verso 4 y te decía que dentro de las cosas que Ezequías hizo una vez que empieza su reinado, dice aquí, es que quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Quiero retomar esta parte porque una de las cosas importantísimas que nosotros como gente de Dios, como hombres y mujeres de Dios que hemos sido posicionados en este tiempo en la iglesia de Jesucristo, necesitamos entender que de alguna u otra manera un liderazgo que nos ha precedido ha introducido prácticas paganas dentro del cuerpo de Jesucristo, y esto a través de enseñanzas de hombres, doctrinas de hombres y doctrinas de demonios que han permitido que se infiltre. Nosotros no podemos ser tan ingenuos y pretender cerrarnos los ojos ante una realidad como la que tenemos delante de nosotros. La iglesia de Jesucristo en este tiempo, te vuelvo a repetir, por enseñanzas nefastas que han entrado a nuestras iglesias a través de hombres
que han sido amadores de sí mismos y que han entrado encubiertamente a la grey del Señor, han traído entonces una aplicación humanística de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Otros nos han traído enseñanzas judaizantes simplemente en un nuevo envoltorio, y nos han querido esclavizar a prácticas que ya el Señor claramente en su palabra establece que nosotros no tenemos por qué estar celebrando. Me llama mucho la atención que encontramos en este momento muchísimo liderazgo de la iglesia promoviendo prácticas que son del antiguo pacto, prácticas culturales judías, y nos las quieren introducir como que fuera algo que nosotros como iglesia de Cristo tenemos que practicar. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice que a libertad nos llamó Cristo y que nosotros no estamos obligados a celebrar las fiestas ni las lunas nuevas ni nada de eso, porque nosotros somos una nueva creación en el Señor y estamos bajo un pacto con mejores promesas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando Ezequías, mirando el paralelismo, estamos hablando de que cortó las imágenes de acera, cortó los lugares altos y aún dice que cortó la serpiente de bronce, tuvo que destruirla. Está refiriéndose a cosas que fueron establecidas en algún momento como un recurso de Dios para traerle al hombre alivio de sus males. Y el mismo hombre, el mismo ser humano, entonces las ha colocado en un nivel de idolatría. Y este era el punto en el que yo quedaba en el programa anterior. Creo que hay cosas dentro de lo mismo que Dios nos ha dado y quisiera que lo veamos en diferentes niveles. En primer lugar, cosas que nos ha entregado como pueblo. Hay revelación que Dios nos ha entregado como pueblo que ha sido específica para situaciones en la vida de la iglesia que tienen que ver también, son específicas a un lugar geográfico y las hemos tomado y las hemos levantado y las hemos posicionado como una estrategia de Dios que se aplica a todo el mundo. La serpiente de bronce, si tú bien recuerdas, respondió a una situación de pecado dentro del pueblo de Israel. Estaban en el desierto, dice la palabra que Dios entonces se llenó de ira contra el pueblo por el pecado que estaban en ese momento practicando, y entonces el Señor le dice a Moisés, porque envió serpientes, una traducción dice serpientes ardientes, otra traducción dice serpientes de fuego. Y estudiando un poco al respecto me encontré que una de las cosas que hacía es que el veneno de esta serpiente era tan mortal que en el momento que picaba a la persona era como que literalmente se estaba quemando. En medio de esta mortandad, Aarón y sus hijos, Moisés, empiezan a interceder por el pueblo y el Señor le dice que levante la serpiente de bronce. La serpiente de bronce apuntaba, era un símbolo profético del Mesías siendo levantado porque se había convertido en maldición para que nosotros entonces nos convirtiéramos en justicia de Dios en Cristo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió? Aquí dice que el rey Ezequías tuvo que destruir la serpiente de bronce porque ellos estaban quemando incienso. Y una de las cosas que me lleva a pensar, y algunos de los comentaristas establecen, es que estaban viniendo a la serpiente de bronce como un amuleto para la sanidad. Me llama fuertemente la atención que esta es justamente el símbolo en lo que es la medicina moderna. Y es bien importante que nosotros entendamos que la manifestación para nuestra sanidad se encuentra en Jehová Rafa. La palabra de Dios dice que Jesucristo llevó, cuando fue crucificado en el madero, todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Así es que es importante que nosotros pongamos en perspectiva qué es aquello delante de lo cual nosotros estamos viniendo por sanidad. El cristiano con muchísima facilidad empieza a adorar lo que no debe adorar y con muchísima facilidad coloca al mismo nivel de Dios otras cosas, aún que han podido venir de la mano de Dios en cierto momento para nuestra vida. Pudiéramos reflexionar en otro aspecto, el mismo caso que estoy mencionando.
¿Cuántos de nosotros, y creo que esto lo he dicho en algún otro programa, recibimos un empleo de parte del Señor? El Señor nos da trabajos para que podamos ver nuestras necesidades suplidas, y entonces la misma bendición de trabajo de Dios se convierte en una maldición en nuestras vidas cuando lo colocamos en primer lugar y dejamos de adorar al Señor y congregarnos simplemente porque ahora tenemos que servir al Señor trabajo. Esto es lo que estaba ocurriendo aquí. El pueblo, algo que había recibido de parte de Dios a través del patriarca Moisés, entonces lo elevaron a la posición de Dios, y Ezequías tiene que destruir permítanme llamarlo de esta manera, este Baal, porque siendo bendición de Dios, ellos entonces lo convirtieron en un Baal que lo colocaron en lugar de Dios. Sigue diciendo el pasaje de Segunda de Reyes 18, en el verso 15, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Y me gusta muchísimo porque esta frase alude específicamente al hecho, como veíamos en los primeros programas, en la introducción que daba acerca de este tema, hablando acerca de Acaz, el padre de Ezequías. Dice que Acaz puso su confianza en Asiria, en el rey de Asiria. La palabra Asiria o el nombre Asiria es una palabra que es interesante en el original porque significa literalmente exitoso, y viene de una raíz primitiva en el original que significa ser próspero. Y personalmente, cuando estaba compartiendo con ustedes el resumen de las cosas que había hecho Acaz, decía que Acaz representa el liderazgo del siglo XXI de un gran sector de la iglesia, que ha puesto su confianza en el mundo, que ha puesto su confianza en el marketing, que ha puesto su confianza en el sistema babilónico, y ha permitido entonces que ese sistema permee la iglesia de Jesucristo, tal como lo hizo Acaz. Esto me habla a mí entonces de doctrinas que de alguna manera nos llevan a creer que es a través del sistema financiero del mundo que nosotros vamos a permanecer en pie. La iglesia de Jesucristo es una invención de Dios. Me gusta la visión de Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, cuando dice que Juan por el Espíritu fue llevado a un monte alto. Y dice que desde allí él empieza a ver a la desposada, a la esposa del Cordero, a la nueva Jerusalén, y dice esta frase: descender del cielo de Dios. Y empieza a dar una descripción impresionante de la nueva Jerusalén, que es la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia que desciende del cielo de Dios. Y dice que era diáfana como el cristal, dice que estaba adornada, y da toda esta descripción impresionante que en algún momento pronto me gustaría tomar este tema, que en algún momento enseñé hace mucho tiempo. Sin embargo, creo que es relevante para este tiempo nuevamente, que podamos tener una perspectiva correcta de la iglesia. No podemos pretender que lo que es 100% divino, nosotros a través de mecanismos humanos querramos entonces mantenerla viva. Cuando nosotros tenemos que crear un ambiente en la iglesia para que la gente adore luces de este tono. Y yo no estoy en contra ni de la tecnología ni de la innovación, pero cuando esto toma el lugar de la verdadera unción, cuando esto pretende usurpar el lugar de la verdadera gloria de Dios, estamos en serios problemas. Y de la misma manera que acá nosotros estamos entonces poniendo nuestra confianza en Asiria, pretendiendo mantener la vida de Dios, entonces es como con bombitas de oxígeno de baja calidad. Dios está llamando a su pueblo en este tiempo nuevamente a que pongamos nuestra confianza en el Señor. Como decía el salmista, nuestro socorro viene de Jehová. Por eso es que él dice en el Salmo 91, pueden caer 1000 o 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos toca. Y termina diciendo entonces el Señor en ese capítulo, dice, porque has puesto a Jehová por tu esperanza, por castillo, por refugio, entonces yo te libraré de la mano de tu enemigo. Cuando nosotros ponemos y creemos que el Señor
es todo y es suficiente para hacernos no solamente enfrentar a nuestros enemigos, sino también destruirlos y colocarlos por estrado de los pies del Señor. Entonces nosotros vemos de la mano del Señor cómo su salvación se suelta. Me gusta mucho en el Antiguo Testamento cuando dice que en las manos de Él estaba escondido su poder. Rayos brillantes salían de sus manos. Es tiempo de que nosotros empecemos a mirar nuevamente al Señor en su dimensión de guerrero. Que lo podamos ver realmente en su dimensión de comandante en jefe de las huestes celestiales. Donde va cabalgando en su caballo blanco y va trayendo venganza sobre todos sus enemigos. Nuestro Dios es un Dios que gobierna con autoridad y es un Dios que gobierna con justicia. De allí la importancia de que nosotros tengamos una visión correcta de Jesucristo para estos últimos tiempos. No podemos seguir enseñando a un Dios macilento, a un Jesucristo golpeado, herido y colocado en la cruz. Ya el Señor resucitó. Nosotros predicamos un Cristo crucificado, sí, por el pecado de la humanidad, pero es un Cristo resucitado que venció la muerte, que venció la tumba y que hoy está sentado a la diestra del Padre en las alturas y desde allí está gobernando con poder y con autoridad. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, no un Dios que espera de manera pasiva a que las cosas ocurran para entonces ver si Él tiene la posibilidad de intervenir. Nuestro Dios está vivo y activo. Sigue diciendo, Segunda de Reyes 18, verso 5, que ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y la razón que explica es porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que prescribió a Moisés. Esto es tremendo. La razón por la cual como generación Ezequías pudo levantarse y establecer un precedente entre los reyes de Judá, entre los reyes que trajeron de vuelta la verdadera adoración al templo, que trajo de vuelta al rey a su trono, es porque él no se apartó ni a derecha ni a izquierda de lo que el Señor le había prescrito a Moisés. Y esto me recuerda de la misma manera como Dios le habló a Josué cuando le dijo: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y quiero que te esfuerces y que seas valiente. Se lo repite 3 veces en el capítulo 1 allí del libro de Josué. Tienes que esforzarte y ser valiente, pero ¿sabes para qué tenía que esforzarse y ser valiente? Para poner por obra cada palabra que Dios le había entregado, cada palabra y cada mandamiento que el Señor había entregado a través del siervo Moisés. Dios está llamando a su pueblo en este tiempo para que tenga un corazón para creer, un oído para oír lo que el Espíritu Santo está diciendo y para que pongamos por obra, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda de cada palabra que Él nos ha entregado y que Él ha prescrito a través de su palabra escrita. Le doy gracias al Señor, hermanos, porque realmente la palabra del Señor está resonando en este tiempo en nuestros corazones como una trompeta. Y revisaba en estos días en una mesa de mentoreo que estaba enseñando una palabra que ya ustedes también deben estar viendo, pero que me gustaría traer en este momento a colación. El hecho de que cuando Dios se manifiesta a sí mismo, Jesucristo se manifiesta a sí mismo en el capítulo número 1 del libro de Apocalipsis, dice que Él se estaba manifestando en medio de las 7 iglesias o en medio de los 7 candeleros. Y cuando vemos la descripción del candelero en Éxodo, encontramos que era hecho de oro puro, era una sola pieza maciza de oro puro y que tenía que ser martillada. Y esto nos habla, hermanos, a través de ese proceso de santificación, de purificación, de refinamiento que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Estamos en un momento donde el Señor, como dice en Malaquías, se ha sentado para afinarnos como a plata y como a oro y ha empezado por el liderazgo. Le doy gracias al Señor porque es un privilegio para nosotros como gente de Dios estar en el proceso de refinamiento del Espíritu Santo. Ahora bien, Ezequías trajo una reforma primordialmente de santidad.
Y quisiera invitarte a que viéramos, nos vamos a basar en 2 de Crónicas 29, del 13 al 15, porque la reforma de Ezequías fue un acto de limpieza del templo y fue un acto donde él erradicó completamente no solamente las cosas que fueron traídas por su padre Acaz al templo, sino también las formas, es decir, la adoración pagana que se introdujo dentro del templo y también que se introdujo dentro de la nación. Me gustaría que pudiéramos ver entonces esta reforma desde la perspectiva de la santidad. La primera cosa que dice allí en el verso 3 del pasaje que estamos leyendo, 2 de Crónicas 29, 3, dice: en el primer año de su reinado, en el primer mes, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Esto es algo sumamente importante. ¿Qué significa? Que lo primero que Ezequías hizo dentro de lo que fue la reforma que él trajo a Judá y que él trajo al templo fue que abre las puertas y las repara. Lo que está hablando aquí es que le dio a la gente la oportunidad de buscar a Dios. ¿Por qué digo esto? Cuando veíamos que acá cerró los pórticos, dice que le puso trancas a las puertas. Lo que estaba diciendo era que acá le impidió al pueblo buscar a Dios, entrar en comunión con el verdadero Dios de Israel. Y encontramos que Ezequías lo primero que hace es que revierte esto, abre las puertas del templo y las repara. La palabra puerta en el original es la palabra dalet, y esta palabra dalet que es la letra dalet, tiene un significado bien interesante en el original. Significa conocimiento, significa camino y significa nacimiento. Es decir, está diciendo aquí que cuando Ezequías abre las puertas y las repara, le estaba dando la oportunidad al pueblo de caminar en una nueva revelación de Dios. Le estaba dando la oportunidad de caminar al pueblo en una nueva dimensión de intimidad con su Dios, para conocerlo a Él, de nacer al propósito de Dios nuevamente. Reparar las puertas implicaba varias cosas y probablemente no lo termine en este programa, pero quiero decirte que esta área de las puertas la voy a retomar porque tiene que ver mucho, porque el año 2015 que me está hablando a mí acerca de una ventana de oportunidad, podemos igualarla de alguna manera a este pasaje. Fíjate, reparar las puertas implicaba 6 cosas principales. La primera es que las puertas en la ciudad implicaba la capacidad de controlar el acceso y de dar una protección fortificada. En otras palabras, Ezequías entendió que reparar las puertas estaba trayendo de esa manera una fortificación al pueblo. Estaba reforzando, vamos a decir así, la seguridad del pueblo. ¿Por qué? Porque las puertas en la antigüedad, si eran las puertas de la ciudad, tenía que ver con abrirle el acceso o cerrarle el acceso, dependiendo si eran personas enemigas o eran personas que venían para hacer intercambios de algún tipo. Ahora bien, cuando nosotros, y en este caso vemos el paralelismo aquí de Ezequías abriendo las puertas, quitando las trancas que había colocado acá y reparándolas porque estaban dañadas, lo que está diciendo era que le estaba dando acceso al pueblo para ser fortalecido en su Dios. David lo decía de esta manera, que mi fortaleza viene de Jehová. Uno de los salmos preciosísimos que están escritos en Primera de Samuel por David y que se repite nuevamente en los salmos, dice que Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, mi escudo, fortaleza mía, en él confiaré. Y empieza David a hacer una descripción y dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad vinieron y me atemorizaron. Y dice esta frase, en mi angustia invoqué yo a Jehová y él escuchó mi voz desde su santo templo. Envió desde los cielos y me tomó y me sacó de las muchas aguas y me libró de fuerte enemigo.
Y David empieza a hacer una descripción impresionante de todo lo que hace Dios en ese proceso para rescatarlo de ese fuerte enemigo. Y terminando dice que le permite tomar el arco de bronce con sus manos para poderle hacer frente a aquellos enemigos. Y entonces dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y no volví la espalda hasta que los destruí completamente. ¡Viva Jehová! Viva Jehová en cuya presencia estamos, hermanos. De Él viene nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio en tiempos de tribulación. La segunda cosa que significa es que las puertas era el lugar donde los líderes gubernamentales de la ciudad se sentaban para tomar las decisiones judiciales. En otras palabras, estaba diciendo que Ezequías, al reparar las puertas, estaba dándole la posibilidad al pueblo de que se restaurara el juicio justo. Recuerda que una de las cosas cuando leía el pasaje de Miqueas 7, te decía que Miqueas 7 del 3 al 5 era una radiografía impresionante de lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Acaz. Y una de las cosas que decía era que los jueces hacían juicio por soborno. Y te decía que una de las cosas que ocurre cuando nuestro liderazgo se corrompe es que entonces nuestras cortes también se corrompen. Y aquí está diciendo que cuando Ezequías repara las puertas y abre las puertas del santuario, estaba diciendo, estaba trayendo nuevamente una balanza justa a la nación. Estaba trayendo juicios justos a la nación. Estaba gobernando, ya no como estaban gobernando los hombres anteriores en el reinado de Acaz, sino como dice Isaías cuando hablaba del Mesías. Dice que el Mesías no iba a juzgar por lo que veían sus ojos o lo que escucharan sus oídos, sino que arguiría, que entraría, inquiriría, era porque iba a haber un discernimiento agudo en él y porque tenía un conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el corazón del ser humano. Estamos hablando entonces que reparar las puertas del templo de nuestras vidas me implica entonces que yo puedo caminar en justicia y a la vez ser la justicia de Dios en Cristo, como lo dice el apóstol Pablo. La tercera cosa que implicaba restaurar las puertas tenía que ver con el lugar donde los negocios eran hechos con testigos. Y ya mi tiempo prácticamente se acabó, y este punto lo voy a retomar, pero si recuerdas, por ejemplo, en el caso de Boaz, cuando quería tomar a Ruth como esposa, primero tuvo que llevar a aquel pariente que tenía la posibilidad de redimir primariamente a Ruth, tuvo que llevarlo para hacer esta transacción legal a las puertas de la ciudad. Estamos en un momento donde reparar las puertas del templo, yo soy templo del Espíritu Santo, restaurar las puertas de nuestra eclesía, que estamos hablando del cuerpo de Cristo, restaurar las puertas en nuestras naciones, implica entonces hasta lo que hemos visto hasta este momento, es traer un refuerzo, la fuerza que viene de Jehová. En segundo lugar, darle oportunidad a nuestra gente, darnos la oportunidad a nosotros mismos de caminar en la justicia del Señor. Y tercero, que es donde me quedo para el próximo programa, donde podamos hacer negocios que sean de bendición para nuestras vidas. Te espero en mi próximo programa. Muchas gracias por estar conmigo y que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.